Hola, buenos días. Hoy 12 de noviembre estamos en el campo de tiro El Marañal y disputamos la 10ª tirada de regularidad. El tiempo es bueno, visibilidad excelente y bueno, llegaremos a rozar los 15 grados, más o menos. Lo peor, pues las ráfagas, que nos pueden robar más de algún plato. Esto para tiradores lentos como Desiderio, normal. Pero para los tiradores rápidos que están entre 6 y 9 décimas, casi no se enteran. Lo rompen antes de que se les mueva. Bien, pues esto es en foso universal y tenemos 75 platos. 75 para todos. Y para los más avispados, 25 platos más. Esto es para los 12 primeros de la general. Además, todos los platos que derribemos se suman. Así que los 12 primeros irán a 100 platos. Recordar cómo va la clasificación de las 8 tiradas disputadas. Estas son las que puntúan. Y en cabeza de carrera sigue, como siempre, José Francisco Antecillas, con 570 platos. Está muy cerca de los 576 conseguidos en 2021. Bien, pero eso no se sabe hasta que no termine. Lo mismo lo sobrepasa. El inmediato seguidor es Gonzalo Abarca Niño, con 545 platos. Y Antecillas, que es el primero, le lleva al segundo la friolera de una serie de 25 platos. Lo que es una barbaridad a esta altura, ya, de las 10 tiradas. Esto por así decirlo. El tercero va a Roberto Fernández García, con 542. Bueno, también hay que decir que Roberto ya ha ganado 5 veces este campeonato. No en años consecutivos, pero sí 5 veces. Que esto no es moco de pavo. Mantener el tipo durante 5 años tiene su tela. Claro que sí. El cuarto de la clasificación es José Luis Martínez Herrey, que tiene 534 platos. Y va empatado con Carlos Álvarez Gazcón. Los dos están en 534 platos. Decir que Carlos, que está disputando este año la regularidad, tampoco se duerme en los laureles. Y puede remontar o bien con la tirada de hoy o con las 2 tiradas que le quedan. Bueno, pues a estas alturas está finalizando esta escuadra, que es del 7º al 12. Y vemos claramente como vencedora a Román Campos Martínez, con un 90. Claro que Román debería haber tirado en la primera escuadra, del primero al 6º. Bien, pues también felicitar a José Antonio Jiménez, que se ha comportado fenomenal. Un 89. Un 89 y tirador de tercera, francamente ha sido sobresaliente. Según las cifras que estamos viendo, la remontada de José Luis Martínez es excelente. Nada más y nada menos que suma hoy 14 platos más. Y si esto lo mantiene, puede quedar hasta segundo en la regularidad. Y esto que aún quedan 2 tiradas. Bueno, pues también tenemos que comentar que tenemos 2 titanes de nuestro campo de tiro que han ganado campeonatos y encima son conquenses. Claro que sí. No queremos que pasen desapercibidos. Hay que comentarlo. Uno es ganador en el campo de Somontes con 72 más 1 y es Ángel Luis Sánchez Martínez. Esto la semana pasada.
el 5 de noviembre. Y el otro tirador es Roberto Fernández García, que ha ganado el campeonato autonómico de caza menor con perro, al abatir 3 perdices y 5 conejos. Así que Robert queda clasificado para la semifinal del Campeonato de España de caza menor con perro. Y se va a celebrar, por aquí lo tengo, a ver cuándo se celebra, el 19 y 20 de noviembre en Puebla de Albortón, Zaragoza. Le damos la enhorabuena a Robert y deseamos que el equipo de Castilla-La Mancha pues que gane el campeonato nacional. Estamos inmersos ya en la serie final. Y llevan muy poquitos ceros, José Luis lleva 1, Juan Antonio va sin 0, Gonzalo lleva 2, Rescalvo otros 2, Montecillas 1 y Carlos 2. Y vamos por el plato 96. Así que Gonzalo va ahora. A ver, 88. 88 para Gonzalo. Rescalvo. 84. A ver, Montecillas. 88. Y Carlos Álvarez. 86. Empezamos el plato 97. 95 para José Luis. A ver, Juan Antonio. 91. Gonzalo. 89. Rescalvo 85. Montecillas 89. A ver, Carlos 87. Plato 98. 96 platos ya para José Luis. Antonio va cubierto, 92. A ver, Gonzalo. 90. Rescalvo, está muy lejos, no lo veo por aquí. 86. 90 para Montecillas. A ver, Carlos. 88. Plato 99. 97 ya para José Luis. Juan Antonio. 93, sigue sin fallar. A ver, Gonzalo, 91. Rescalvo. Paco Rescalvo. 87. No se ve. Como no es plato flash, pues no se ve. ¡Uah! Ha fallado. Ha fallado el plato 24. Se queda en 90. 89 para Carlos. A ver, último plato. 98. Bueno. Ganador absoluto. José Luis Martínez de Rey. Juan Antonio. 94. El segundo de hoy. 94. Juan Antonio.
Gonzalo. Uy. Lo celebra. Ha salido mal con él, pero lo celebra. 92 para Gonzalo. Tercer puesto. Calvo 88. Montecillas. ¡Guau! Lo ha fulminado. Se ha resarcido del plato anterior. 91 para Montecillas. Y para Carlos, 90. Bien. Pues ahora pondremos la clasificación. Las felicitaciones al ganador con 98 de 100. Buena cifra para José Luis. Y también a Juan Antonio Ruiz por ese flamante 25 en la final. Bueno, pues a ver si conseguimos darle la enhorabuena a José Luis. Y esto termina aquí. Vamos a poner fotos de los ganadores y nos despedimos de todos hasta la 11ª prueba de regularidad. Hasta luego. Bueno, José Luis. Un poco negativo, pero has terminado bien, ¿no? Bueno, negativo en cierto punto. Ya como te he comentado antes, pues esta mañana no tenía las sensaciones que he cogido luego después. Pero bueno, esto es así. Días que te sale todo y otros días se te tuerce. Bueno, un 74 de 75 para la regularidad es muy importante, ¿no? Mira, pues está bastante bien porque tenía ahí algún tropiezo que otro. ¿Qué tenías? ¿Tienes lo peor que tienes de las 8 tiradas? ¿Cuál es? Las dos primeras hice 260. O sea que te vas a quitar uno. Hice 260 las dos primeras, sí. Y bueno, vas a remontar 14 platos. También subí algún escalón. Veremos a ver si no me caigo por la barandilla luego. Que va. Mira. Muy importante, 14 platos y quedan 2 todavía. Esto ya sabes cómo funciona. Un día estás ahí en la cumbre y otro día te caes por abajo y otro día entre medias y ya está. Menos mal que no tienes aquí al entrenador, a Juan Carlos. Mira, no han podido venir por ciertas causas, no han venido ni él ni Julián. Ni Julián Jareño Vallés. Entonces como... Te han dejado solo. Sí, vamos a ponerlo como que son lesiones, porque Julián está el hombre con la vista y Juan Carlos no sé qué le pasaría también. Entonces, pues mira, esto se lo quiero dedicar a ellos, a ver si se incorporan pronto. Muy bien, enhorabuena.